el don de profecía. Para iniciar esto, primero que todo, antes de definir el don de profecía, quiero que recordemos algo que el Señor anunció antes de ir a los cielos, antes de estar a la diestra de Dios Padre. Y es lo que dice Juan 14 del 11 al 13. En Juan 14 del 11 al 13, él le anunció, le dijo, informó y dejó en claro a sus discípulos: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús deja a una iglesia para ser su cuerpo. Siendo él la cabeza, él va a seguir, él continuó, nunca se detuvo. O sea, solamente hubo este momento de organización entre su ascenso al Pentecostés, para que la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, se activara con todos los dones que él ya poseía. Y esto es muy importante: para que mayores cosas se hagan y no sean por gloria humana, tiene que ser por medio de el poder del Espíritu Santo y los dones que el Señor Jesús tuvo. Todos los dones, recuerden que el Espíritu Santo reparten, estaban contenidos en el cuerpo físico de Jesús, y ahora por eso los reparte en el cuerpo que es la iglesia. Ahora, dentro de eso vamos a ver entonces qué es un profeta, ya que estamos con el don de profecía. En Números 12, del 5 al 8, dice lo siguiente: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Jehová, perdón, contra mi siervo Moisés, contra mi siervo Moisés. Aquí, dentro de todo, mientras que le explica a los hermanos de Moisés en qué habían errado, más bien les aclaraba, les puntualizaba, les señalaba en qué habían errado con respecto a Moisés. También en ese contexto le habla de lo que es el profeta, aquel que escucha, ve, tiene visiones, sueños, tiene en sí el entendimiento de lo que Dios dice en esos misterios, en esos secretos de él, para expresarlos al pueblo. Entonces, muy cierto es que el profeta es un vocero de Dios. Eso es lo que es un profeta, un vocero de Dios, de sus misterios, de sus secretos. Y más adelante vamos a ver cómo se puede manifestar esto de forma muy interesante y en más de un sentido. Vamos a 1 Corintios 12, 10 al 11. Vamos al capítulo que más hemos revisado en estos 3 días, donde nos dice lo siguiente: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí queda enfatizado que, bueno, la profecía primero que todo viene como don de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, lo reparte como él quiere. Nosotros le podemos solicitar al Espíritu Santo tener ese anhelo, sí, porque para eso somos hijos, y con toda libertad le podemos decir en una oración que no debe ser desagradable para el Señor: yo quisiera tener este don y servirle al cuerpo de Cristo, servirle a Cristo para que cosas mayores se hagan, dándole la gloria a la cabeza y al Espíritu que reparte. Pero la respuesta depende del Espíritu Santo. Ya lo que sí sería desagradable para Dios es que yo entrara en plan majadería, ¿no? O en modo majadero, donde yo digo: Señor, o me das la profecía o no hago nada. Y Señor, yo aquí no me muevo hasta que me des el don de profecía. Ese ya es otro plan. Nosotros dependemos, pero sí podemos solicitar, sí podemos orar y depender de su respuesta. Ahora, aquí ya que estamos hablando de profecía específicamente, vamos a ver qué significa en su original griego. Profeteía es predicción, y profetes, o sea, el profeta es uno que predice, por analogía, orador inspirado por Dios, obviamente.
Es alguien que predice, o sea, antes de o lo ocurrido, pone de antemano, ya sea, y pone en el tapete temas que para el Señor son completamente sabios, pero para nosotros no. Y esto es importante para que vayamos entonces asociándolo a versículos y palabras que vamos a ver más adelante. A ver, perdón, me estaban llamando. Bueno, seguimos. María, cualquier detalle me anuncia, por favor. ¿Qué está ocurriendo? Profetía o predicción. Uno que predice profeta, por analogía, orador inspirado. Vamos a Éxodo 7, del 1 al 2, y vamos a seguir profundizando en este tema. A ver, vamos a seguir profundizando en este tema. Dice así, dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo te constituyo Dios para Faraón. Tú serás la voz, tú serás la presencia mía aquí como hijo mío, pero tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás las cosas que yo te mande. Y el sello también de quien representa el vocero, en el caso específico también del profeta, es que hablará las cosas que Dios manda. Y eso nos va a ayudar para comprender luego lo que es el falso profeta, porque de que los hay, lamentablemente, y vamos a ver las características. Ahora, les adelanto, que haya falsos profetas no es la negación del don de profecía, es la validación de que sí existe la profecía, pero que muchas veces es mal dada. Bien, seguimos. Naví es hombre inspirado. Naví, hombre inspirado. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque cuando se habla en Éxodo 7 del profeta, específicamente se usa la palabra Naví en su original. Y vemos que entre el término en griego y el hebreo, el original, prácticamente lo mismo. Es un hombre, un ser humano que es inspirado por Dios. Vamos ahora a nuestro fundamento, nuestro modelo, y es Jesús. Jesús fue profeta. Y vamos a ver cómo él profetizó, cómo él como profeta actuó, cuál era el contenido de sus profecías, el alcance y en qué niveles se movía esa profecía. Vamos a empezar con un caso muy conocido, el de la samaritana. Ella le anuncia, o más bien ella reconoce que él es profeta, pero ¿por qué dice que él es profeta? Esto es muy interesante. En Juan 4, el 16 al 19, Jesús tiene esta conversación con ella, luego de que han hablado del agua, que sí quita de verdad definitivamente la sed. Podemos ver la siguiente situación y ver las líneas de esta conversación. Juan 4, el 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús, sin conocer humanamente, sino espiritualmente, conociendo lo que Dios maneja, lo que son los secretos de Dios, conocía la situación de la samaritana, conocía su pasado, conocía su presente. Y en ella había una situación. No tienes marido porque has llevado una vida con una serie de relaciones que no han sido la respuesta, que no te han dado el compañero que tú debes tener para que tú seas su ayuda idónea. ¿Por qué le dice tú eres profeta? Porque él examinó y puso a la luz la condición de ella. Y Jesús le dijo, espera, tú tienes un problema, profeta no es esto. No, él no le dijo, continuaron con el desarrollo del tema y hasta el punto que Jesús quería llevarla era que reconociera que él era el Salvador. O sea, Jesús jamás le dijo, no, yo no soy profeta porque un profeta es otra cosa. El profeta puede escrutar y puede conocer las necesidades del hombre para exponérselo. Tu problema es este. Lo revelo, lo muestro para que tú corrijas tus pasos, para que consideres tu presente y así tengas el futuro que debes tener y no seas más una persona encadenada por ese pasado
que no te conviene, que no te hace bien. Aquí dentro de eso también, cuando ella le dijo profeta, aquí hay una palabra, aquí en este versículo, la palabra profeta está compuesta por pro y por femi. Y pro es ante, es decir, o sea, antes, pero no antes, pero ante, enfrente. Por eso es que cuando yo soy pro vida, yo estoy enfrente o a favor de la vida, estoy con la vida, estoy frente a ella. Y femi es mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno, es decir, hablar o decir, es decir, delante de la persona los pensamientos de uno. Aquí ese es el pensamiento o aquí es el sentido de profeta. En Lucas 22 del 31 al 34 vemos también una conversación que Jesús tuvo con Pedro. Y aquí vamos a ver cómo se movió la profecía allí inmediatamente en más de un nivel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús, siendo hombre, también era Dios. Así que él era profeta de lo que él mismo ya sabía. Él le anunciaba. En el plano sobrenatural estaba ocurriendo algo que solamente Satanás y Dios conocían. Satanás había pedido para zarandear a Pedro como a trigo. ¿A quién se lo había pedido? A Dios. Esa conversación, ese momento que se podía conocer como algo nefasto para Pedro, se estaba manejando en el plano sobrenatural, como el Señor Jesús lo sabía, porque conociendo el misterio, los secretos de Dios, tiene el conocimiento de eso para anunciar, para advertir a Pedro. Interesante, ¿verdad? Y le anuncias el futuro de Pedro. O sea, primero aquí habla de algo que estaba pasando, que había pasado en el plano sobrenatural en contra de Pedro, y luego habla también de lo que ocurre con Pedro o lo que va a ocurrir con Pedro, lo que va a ocurrir con él, y por tal razón Pedro debe saberlo para que no lo tome por sorpresa y más bien para que actúe conforme a esto, sabiendo que el Señor Jesús le había advertido. En Mateo 24, del 3 al 8, vemos cómo la profecía se va a otro nivel también. Mateo 24, del 3 al 5 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vemos aquí en primer término que él hace una profecía sobre tiempos postreros. Les estoy diciendo desde ahora, vendrán, y no aquí solamente en Jerusalén, en el mundo se extenderán falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, y a muchos engañarán, lo que nosotros conocemos como la apostasía. Seguimos leyendo: y oiréis de guerras y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí la profecía se extiende también a mucho más que la generación que estaba compartiendo Jesús con Pedro, con Juan, con sus discípulos. Está hablando de los tiempos postreros en los que no tengo duda que estamos entrando nosotros. Vemos que antes de ver si existen falsos profetas, ya hay características de los verdaderos profetas que nos deben a nosotros asentar en qué es lo correcto o qué es lo cierto, para no desvariar, para no resbalar, para no errar. El profeta es alguien que, inspirado por Dios, anuncia las cosas que son secretos de la vida personal, como el caso de la samaritana, de lo que está pasando en el plano sobrenatural, como este momento donde Satanás había pedido para zarandear a Pedro, se lo había pedido a Dios porque a quién más se lo podía pedir, y donde también vemos que él habla del futuro de nuestras acciones personales. Aquí habla de Pedro negándolo, o también de Israel, del mundo,
de lo que ocurrirá no solamente en los tiempos inmediatos, sino en los tiempos postreros, siglos después. Ahora, ya sabiendo eso, ¿existen falsos profetas? Por supuesto que sí. Y en Deuteronomio capítulo 18, el 18 al 22, nos los advierte y nos da las características del falso profeta. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Característica del falso profeta: no oye las palabras de Dios, no oye la instrucción de Dios, habla por su cuenta, habla no en su nombre, habla como el adivino, habla escuchando otros espíritus o muchos que al final de cuentas ni siquiera tienen contacto espiritual, son a grandes actores para así hacer ya sea imagen, negocio o lo que sea, pero que no dicen la verdad de parte de Dios. Puede venir esto de espíritus o de su propia alma como un farsante. Versículos 20, 21. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló, el tal profeta, no tengas temor de él. O sea que en la comprobación de los hechos, en el cumplimiento de los hechos. Ahora, cuando se cumplen los hechos es lo interesante. Puede ser que haya profeta en medio de un pueblo y la gente dice no se ha cumplido, pero no se ha cumplido o no se cumplirá. Claro, hay otras cosas que son indicativos. Si un profeta dice mañana va a amanecer lloviendo y amanece con un sol radiante, obviamente eso fue falso. Pero si es una promesa que no se ha cumplido, entonces no vamos a decir él no es profeta. Si el pueblo no se arrepiente, va a sufrir gran hambre y pasan 3, 4, 5 años y no ha habido esa hambruna, no quiere decir que sea un falso profeta. La otra sería que el otro año va a haber hambre. O que pasa todo lo contrario, vuelvo y repito. Si este pueblo no se arrepiente, el cielo va a amanecer verde, verde Hulk de ese color, y amanece celeste. Obviamente, el evento contrario a lo profetizado es la evidencia que no se cumplió la palabra de Dios. No que no haya ocurrido todavía, porque hay profecías que se van a cumplir inmediatamente y otras que se cumplirán a lo largo del tiempo. Se canceló el don de profecía. Esto lo he escuchado muchas veces, que ya no existe el don de profecía. Aquí me remito a un versículo que ya examinamos, o más bien 3 versículos que ya examinamos al principio, Juan 14, del 11 al 13. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aunque no habla específicamente de la profecía, está implícito que el Señor a través de la iglesia cosas mayores hará, pero no en el poder de la iglesia, sino en el poder del Espíritu Santo y conforme a los dones que el Señor Jesús todos los contuvo. Y esto es muy importante también. Creo que no hay don cancelado porque todos los dones que él tuvo en su cuerpo físico, que estuvo unos 30, 33 años en la tierra, luego él al ascender el cuerpo glorificado deja un cuerpo físico, otro cuerpo físico que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por tanto, recibimos los dones, ¿para qué? Para que se cumpla lo anunciado por el Señor Jesús. Mayores cosas hará. ¿Quién? La iglesia. Y para eso se hará, y vuelvo y repito, para que no sea en el poder del ser humano, con los dones del Espíritu Santo que él reparte, para que el cuerpo de Cristo sea entonces de verdad el cuerpo de Cristo y no una asociación cristiana internacional o nacional o local. En Joel 2, 28 al 32 también vemos que los dones no solamente fueron anunciados, fueron derramados, el Espíritu Santo fue derramado, sino que esto no tiene fecha de expiración en el pasado. Vemos esto. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán
Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hasta antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Ese remanente que llama, que hace cuerpo de sí, desde su Hijo Jesús. Y aquí hablamos no solo de algo que ocurrió en el Pentecostés, porque podemos interpretar que esto ocurrió específicamente en el Pentecostés y ya no. Inició a partir del Pentecostés, pero aquí vemos que se extiende hasta el final, hasta que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mientras tanto, ese cuerpo que se formó, que se estableció, que comenzó a anunciar en el Pentecostés y que para entrada triunfal, a través del discurso de Pedro, hizo que miles se arrepintieran, ese mismo cuerpo recibe el derramamiento del Espíritu Santo y los dones que van con el Espíritu Santo, repartiendo con completa soberanía hasta lo último, hasta que se cumpla el plan de Dios. No expira. Para que mayores cosas se hagan, como dijo Jesús. En 1 Corintios 13, del 8 al 10, vemos un versículo que muchas veces se ha interpretado como el fin de los dones. Pero al contrario, este versículo o estos versículos nos confirman que efectivamente los dones no han cesado. 1 Corintios 13, del 8 al 10 nos dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, el amor sí nunca va a cesar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que el amor que es eterno nunca va a cesar, obviamente. Y gracias a Dios, gracias Señor, porque tú nunca dejarás de ser. O sea, el amor nunca deja de ser, es eterno porque Dios es amor y Dios es eterno, sin principio ni fin. Las profecías y las lenguas y la ciencia, que es este conocimiento, esta gnosis de Dios, de los misterios de Dios, de su naturaleza, del propósito de sus escrituras y demás, cesarán porque ya un momento no será necesario. ¿Qué voy a profetizar? La segunda venida de Cristo, que eso sí se profetiza, pero cuando él ya vino, él se profetizará el fin de Satanás y el reino eterno cuando ya Satanás está en el lago de fuego, cuando ya lo perfecto ha llegado. En ese momento es que se acabará la vigencia de los dones. No serán necesarios. Lo perfecto no es la escritura, porque también he escuchado esto como que es que cuando venga lo perfecto y es cuando se le pone el punto final a la escritura. Claro que la escritura, la Biblia es perfecta, pero lo perfecto es cuando se acaba el mal, porque ¿dónde viene la imperfección? ¿Dónde viene el deterioro, el daño? La corrupción. En este mundo donde todavía Satanás es gobernador. Cuando venga lo perfecto, o sea, que ya todo eso sea pasado, punto final, entonces se acabarán las profecías, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mientras tanto, los dones siguen. Aquí, cuando habla de la profecía, vuelvo, insisto, profeteu, predecir eventos, adivinar, hablar bajo inspiración, ejercer el oficio profético. El profeta ejerce el oficio profético que dice predecir eventos, hablar bajo inspiración también. Adivinar es una palabra que nos hace ruido. Así que, pero bueno, estaba en el diccionario bíblico que tengo, aparece esta palabra y vamos a dejarla ahí. Pero es predecir eventos, por supuesto. No haga ruido, pero es hablar conociendo lo que nosotros no sabemos bajo la inspiración de Dios. Características de los profetas según el Nuevo Testamento. Ya que estamos hablando de que los profetas todavía existen, en Gálatas 1, del 11 al 12 nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es para todo, para el anunciador, para el evangelista, aplica esto. Claro, por supuesto. Esto está implícito también en el profeta. Lo que recibe viene por revelación de Jesucristo. En Efesios 3, del 3 al 5 nos dice:
que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Se insiste, por revelación. Nosotros conocemos los propósitos de Dios. La revelación que es necesaria para el profeta para anunciar, para declarar lo que Dios le va mostrando. Seguimos. En Hechos 11, el 27 al 28, aquí vamos a ver un caso interesante, del que luego lo vamos a ver más adelante también en otro capítulo del libro de los Hechos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ya que estamos viendo las características de los profetas, ya vimos que son personas que hablan por revelación, lo que Dios dice, y para mantenerse en el estatus de verdaderos profetas, no falsos, dicen lo que Dios dice para que esto se cumpla, con temor de Dios para que esto se cumpla, para que no sufran consecuencias negativas, obviamente, estos profetas. Y aquí hablamos de uno que se llama Agabo, del cual vamos a hablar un poco más adelante, y que hace un anuncio: una gran hambre en toda la tierra habitada. O sea, el profeta es alguien que solamente dice doctrina. No, el profeta es doctrinal. No va a decir algo que no es doctrina. El profeta no va a decir que Jesús murió, pero va a mandar a otro, o que la salvación se logra a través de Jesús y también de San Benito. Por supuesto que no. Eso que es antidoctrinal no lo va a decir. Jamás va a decir, por ejemplo, que el perdón ya expiró y que ya tenemos que ser duros, porque esto no puede ser. Así no estamos para esto, compañeros. Así que ya dejen de estar perdonando. Esas profecías, por ejemplo, el pueblo ya no perdone, que son completamente antibíblicas, no se van a, no van a prevalecer, por supuesto. Entonces, ya que estamos en esto, levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, el profeta, hubo profetas en el Nuevo Testamento que anunciaron eventos como la hambruna, como el peligro, como la sequía. Va más allá de este concepto que está muy popular, que el profeta lo que hace es enseñar palabra de Dios. Lo que hace es decir lo que está en la doctrina. Jamás va a pasar por encima de la doctrina o la va a torcer, porque Dios no va a decir algo que va en contra de sí mismo, pero puede ser ajustado, por ejemplo, a eventos específicos. Vamos a seguir entonces. En 2 Pedro 1, del 17 al 19. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros vimos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El profeta asimismo también puede escuchar la voluntad de Dios. No dice, bueno, ¿cuál es el timbre de la voz de Dios? Pero por lo menos le doy testimonio que en momentos de ocasión o momentos precisos, en momentos de crisis ocasional, de dificultad o de estas grandes expectativas donde uno quiere emprender, uno se pone a orar y tiene ese nuevo entendimiento. O puede ser que audiblemente también tenga la voz de Dios, porque Pedro escuchó la voz de Dios en la transfiguración. Según de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, la palabra profética más segura es la Escritura, pero eso no quita que en un momento dado, sin salirnos de la Escritura y basado en la Escritura, veamos el cumplimiento de esa Escritura. Es más, cuando yo le digo a una persona, porque he entendido como profeta, si tengo el don de profecía, hermano, deje de eso que estar haciendo, porque usted está haciéndole daño a su madre, le está golpeando, y el Señor me recuerda que en el caso de usted, compañero de la vida, usted está deshonrando a padre y madre y no tendrá larga vida. Entonces yo le puedo profetizar conforme a la palabra, conforme a lo escrito, y el Señor me puede poner delante de lo que está ocurriendo en una persona, su pecado, para con palabra, para que se confirme de hecho su palabra.
que él pueda cortar la vida de una persona específica porque no tendrá larga vida. Entonces aquí es donde incluso el profeta debe anunciar y decir porque la palabra de Dios lo dice. Vamos a ver en 2 de Pedro 2, del 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El falso profeta encubiertamente va a introducir herejías destructoras. Resulta que es necesario un nuevo Cristo o una nueva Cristo, como Cristo Lisbeth, por ejemplo, como la señora Cristo Lisbeth. Es necesario que nosotros ahora aceptemos a los hermanos que no son creyentes en Cristo para salvación de ellos, pero tenemos que abrirnos a sus creencias y no solamente poner a Cristo como Salvador. Esas son herejías destructoras. El falso profeta que dice, el Señor me dijo ahora, pongan al lado de mí, del Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida, a Krishna, pongan al lado mío como puerta de entrada a las ovejas, también a Vishnu, obviamente es un falso profeta. El falso profeta se caracteriza por querer introducir herejías destructoras. Hay una práctica que tengo en iglesia que he estado y le digo a mis discípulos, cuando ustedes escuchen una aseveración de mi parte, pregúntenme con toda la libertad, ¿dónde dice la Biblia eso? Si la Biblia no lo dice, entonces ¿por qué lo voy a hacer? Porque incluso si yo digo, habrá hambre, porque ¿de dónde usted sacó eso? Bueno, la Biblia nos está diciendo que nosotros, por falta de conocimiento, pereceremos. Y no quieren conocer, le están dando la palabra, o más bien le están negando acceso a la palabra, se están negando esta palabra. ¿Qué han anunciado los profetas? Y aquí vamos a ver profetas que anunciaron cosas fundamentales para saber, entonces, ¿qué puede anunciar un profeta? Natán profetizó a David el establecimiento permanente de Israel, el reino de Jesús, pero también sobre su pecado, el pecado de David sobre Urías, contra Urías. O sea, profetizó el pecado de un hombre. Habló del establecimiento permanente de Israel, habló del reino de Jesús. Isaías profetizó la primera venida de Jesús y cómo sería su muerte, Isaías 53. También advirtió a 4 reyes de Judá acerca de sus pecados y los de su pueblo. Profetizó a los príncipes de Sodoma y Gomorra. Jeremías profetizó que sería un desastre una alianza de Judá y Egipto contra Babilonia. Profetizó la restauración de su pueblo por parte de Dios. Ezequiel profetizó que Dios perdonaría a Israel y que esa nación habitaría nuevamente con él. Jonás profetizó que Nínive sería salvo de la destrucción si se arrepentía de su maldad. Daniel profetizó la caída de Nabucodonosor, también los últimos tiempos del mundo, de esta tierra, y el juicio de Dios. Y él profetizó al Hijo del Hombre. Bien, las profecías, como podemos ver, pueden venir desde el plano personal. El pecado tuyo contra Urías, tú procuraste su muerte para saciar tus apetitos completamente depravados con respecto a la mujer ajena, violentaste la ley del Señor, o también puede haber profecías sobre el futuro. Jesús vendrá con características específicas. Puedo hablarle a los príncipes de mi nación como puedo profetizar a los príncipes de Sodoma y Gomorra. O sea, si usted ve que alguien está hablando y profetiza o advierte en un mensaje profético a los talibanes, no diga, pero ¿de dónde acá un profeta tiene que hablar con esa gente? Si vemos que profetas de las escrituras profetizaron a su pueblo sobre el presente, a sus hijos, a los individuos, a sus amigos, se profetizaron a ellos mismos y profetizaron a los enemigos. Y en ese sentido, ya que estamos viendo esto, entonces ampliamos el horizonte de qué es la profecía. Lo que ocurrió en ese tiempo, si no se ha cancelado en la profecía, ¿por qué no va a ocurrir ahora? Ahora, vamos a ver el interesante caso de las profetisas y Agabo, ya que vamos a hablar de profetas en el Nuevo Testamento. Y con esto también vamos a replantear esa idea que hay de que solamente hasta los apóstoles, los dones fueron dados a los apóstoles y ya. Porque aquí vemos a unos individuos, unas damas y un caballero que no eran apóstoles y que más aún,
Uno de ellos profetizó a un apóstol y su respuesta. Hechos 21, del 8 al 15. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No eran apóstoles. Profetizaban estas 4 damas y ahí estaba Pablo. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta, otro profeta, aparte de las 4 chicas, un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Un profeta, ¿por qué digo que es un profeta? Porque dice ahí, un profeta llamado Agabo se acerca a Pablo y le anuncia qué va a ocurrir. ¿Quién era el único que podía saber exactamente lo que podía ocurrir? Porque ciertamente sí, uno como hijo de Dios y en oración puede tener esa visión. O bueno, ¿quién podía saber plenamente y a quién se lo podía compartir? A Agabo. Pudo haber advertido también a Pablo y por eso él tuvo una respuesta serena. O simplemente su serenidad era porque tenía aprecio por la escritura, por la palabra de Dios, por la profecía, por todo lo que venía de Dios, y él sobre todas las cosas estaba convencido que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que él recibe esta profecía, no descalificando, diciendo, Agabo y ustedes 4 damas, o las 4 damas que están escuchando por ahí, ustedes no son profetas porque esto es solo para los apóstoles y esto se va a cancelar. No. Seguimos con la lectura. Al oír esto, le rogamos nosotros desde aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando si los profetas no existen? No. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo, que era muy temperamental, muy recto, muy severo, le hubiera dicho primero que todos no le hagan caso. Y usted, don Agabo, déjese de historias porque no hay profetas. La actitud respetuosa de Pablo para nosotros debe ser muy ejemplar y también nos debe indicar el valor que él daba a quienes Dios escogía, porque al final de cuentas, cuidado que por rechazar al profeta estoy rechazando al quien lo ha escogido y le ha dado un don de profecía. Versículos 14 y 15. Y como no le pudimos persuadir, resistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y subieron. Se cumplió. Vamos a verlo en los versículos 27 al 31. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley, a este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Se cumplió la profecía. Agabo dijo, porque Dios le había mostrado, porque Dios había advertido, va y expresa la voluntad de Dios a Pablo. Pablo, primero hay 2 actitudes respetuosas que me gustan. Mucho la de Pablo, que él no negó, más bien le dijo, no tengan miedo, o sea, no me aflijan, o sea, vamos, que se cumpla lo profetizado, no descalificando a Agabo. Y la actitud también de Agabo, que como profeta advirtió y no le dijo necio de corazón, terco, duro, sino que él cumplió y como profeta estaba tranquilo sabiendo que Pablo con madurez iba a vivir lo que había sido advertido. Y más bien, probablemente la idea que tuvo Agabo fue, Señor, gracias porque ya me hiciste preparar a Pablo para que ore durísimo, para que no vaya a decaer, no vaya a resbalar. Y el versículo 31 nos dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Cumplimiento total de la profecía. Reflexión final, y en esto quiero que pongamos en consideración estos versículos para esta reflexión final. Primera Tesalonicenses 5, 20 al 21. No menosprecies las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Claro,
tenemos que, más que menospreciar la profecía, hacer algo mucho mejor. Examinarlo todo porque tengo tanta doctrina, tanto conocimiento, que yo sé qué es profecía, qué es paparruchas, qué es patrañas, qué es habladurías. No menosprecio, sino examino. Y de ahí retengo lo bueno. Retengo la advertencia, retengo lo que el Señor dice que debo hacer por medio de esto. Retengo porque examino todo, pero examino todo porque tengo un total conocimiento de las Escrituras. Nosotros como receptores de mensajes debemos examinarlo todo, no tener una actitud temeraria, poco prudente. Tengamos la actitud de Pablo con Agabo, donde él no decía, usted me va a profetizar a mí si usted es menos que yo. La profecía es para los apóstoles. La profecía ya no tiene vigencia porque Pablo sabía que hasta que venga lo perfecto, el don de profecía tiene que permanecer. Sí, la gran exhortación que veo, por lo menos que a mí me salta a la vista aquí, es examinarlo todo porque tienes el total conocimiento para que puedas examinarlo completamente con justicia y de ahí saber qué retener. Porque cuando yo sé, puedo retener correctamente. Y en Amós del 3 del 7 al 8, Amós 3 del 7 al 8 nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Para mí es muy interesante en ese sentido, entonces, saber que Dios habla a través de personas por amor al pueblo. Que tengo que confiar que Dios lo va a hacer porque este es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal, y pone dones para que la obra del Señor siga. Por supuesto, debo hacerlo para darle la gloria a Dios, porque también hay falsos profetas que, pudiendo recibir mensaje, comienzan a tergiversar el mensaje y decir cosas no para glorificar a Dios, sino para enriquecerse, para hacerse de popularidad, de fama, de poder, para asustar gobernantes en un momento dado y buscar por esos favores de ellos, porque si usted me beneficia a mí, yo como fiel profeta del Señor voy a interceder para que el Señor no le haga daño, como si eso tuviera sustento bíblico, cuando es por el arrepentimiento, el abandonar las obras pecaminosas que el Señor perdona. Entonces, los falsos profetas sí los hay, sí, por supuesto, pero los falsos profetas no invalidan que haya profecía, sino es una forma muy paradójica de confirmar que sí existe la profecía, porque Satanás está imitando lo que Dios está haciendo ahora mismo. Satanás seguirá imitando lo que Dios hace. De hecho, va a imitar la resurrección de Cristo a través del anticristo. Eso ya está profetizado. Pero también la profecía la está tergiversando, la está manipulando, poniendo codicia en el corazón de personas que tienen el don para que haya falsos profetas. Los que sabiendo la verdad la abandonan, dicen conforme a sus propias concupiscencias. En ese sentido, entonces, oremos para que conozcamos cuando la profecía viene de parte de Dios. Oremos para que, si es necesario que haya profetas, y estoy completamente convencido que haber profecía en la iglesia para que sea advertida, para que no caiga en cada mal, en los planes secretos que se están tejiendo en las sombras, y no seamos esa iglesia que de repente le pasó el tren por encima y no sabemos por qué están pasando las cosas. Para que esto ocurra, entonces oremos y Señor, muéstranos, porque tal vez o tú nos has dado el don, nos has escogido, o de repente ahí están los profetas y por prejuicios los estamos acallando, porque pensamos que como un cesacionismo que para mí no tiene sustento bíblico, los dones ya cesaron con los apóstoles, pero vemos aquí el caso de Pablo nuevamente que como apóstol confirmó la palabra de Agabo y no mandó a su casa tampoco de patitas para la calle o como sea a las 4 profetisas. Oremos para que el Señor muestre entonces, Señor, en cuanto a la profecía que tienes con esta iglesia. Señor, permítenos discernir y más bien haznos sabios
para que cuando vengan los profetas dentro del cuerpo de Cristo de nuestra iglesia o fuera de otras iglesias, nosotros podamos advertir, o para que podamos advertir a otros. Mira, no le hagas caso, ese es un falso profeta, eso va en contra de las escrituras, eso no es voluntad de Dios. Y ampliemos nuestro panorama, porque al final de cuentas los profetas, más que hablar solamente de doctrina como maestros, hablan de lo que puede estar ocurriendo en un estado, lo que ocurrirá en un país, en una persona, lo que puede estar ocurriendo en una región, o puede seguir dando más detalles o alertando a las personas sobre las cosas que están ocurriendo de los tiempos postreros, confirmando los tiempos postreros y no negándolos, confirmando el juicio de Dios y no tergiversándolo, aguándolo, convirtiéndolo en otra cosa. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu instrucción hoy y te bendecimos porque tú nos has mostrado de una u otra manera que el cuerpo de Cristo va a seguir haciendo las cosas que tu cuerpo físico, Jesucristo, hizo aquí en la tierra, y por eso tú prometiste cosas mayores harán, pero lo harán con mis dones y no con su carne. Perdónanos si hemos sido una iglesia que actúa más con la carne que con los dones, más con estrategias humanas que con instrucción profética, con lo que es revelado a través de otros dones. Perdónanos si no somos advertidos teniendo personas con discernimiento de espíritus. Perdónanos, Señor, si nos hemos quedado tal vez en alguna tradición o algún esquema bíblico, teniendo personas con don de ciencia, con don de sabiduría para tomar las decisiones que nos van a llevar a seguir hacia adelante, cumpliendo tus planes y no los nuestros. Señor, gracias por este tiempo tan especial donde tú nos has hablado, y gracias porque por medio de tu palabra tú nos sigues exhortando a ir más allá, a buscar eso espiritual, el reconocimiento de esos dones para crecimiento espiritual y poder de nuestra iglesia. Te bendecimos hoy en nombre de Jesús. Amén.